En la década que duró el gobierno de Alberto Fujimori, más de 300.000 mujeres fueron esterilizadas, algunas de ellas inclusive en contra de su voluntad. Otras quedaron con huellas, con marcas, no solamente físicas, sino también psicológicas, emocionales, y otras murieron. El Congreso, ya en democracia, decidió investigar estos casos. Se formó una comisión que estuvo presidida por quien nos acompaña, el congresista Héctor Chávez, quien pertenecía a las filas de Unidad Nacional y ahora es independiente. Congresista, buenas noches. Buenas noches. Gracias por esta invitación. No, gracias a usted. Hemos visto su investigación, un trabajo bastante extenso, sin embargo, no se conoció el informe final y se ha archivado el caso. ¿Qué pasó? Bueno, es extraño, es paradójico y es increíble que en un tema de trascendental importancia para el país, pues el Congreso de la República no tenga la voluntad de poder esclarecer y dar a conocer a los peruanos lo sucedido durante el oprobioso decenio de Fujimori. Y pues lamentablemente estamos hablando de más de 300.000 mujeres esterilizadas y muchas de ellas bajo engaños, bajo coacción, bajo presiones. Y en las zonas más pobres, quechohablantes, de comunidades nativas de la Amazonía. Así es. Las más indefensas. Así es. Y precisamente por eso nosotros hablamos de genocidio. Y es que genocidio no solamente es la matanza de miembros del grupo, sino también el hecho de impedir los nacimientos en el seno de un grupo social. En este caso, el grupo social más pobre del país. Un delito bastante fuerte por el que acusan al expresidente Alberto Fujimori y a su ministro Marino Costa. Así es. Y esto lo venimos demostrando, porque primero hubo una intencionalidad. Y la intencionalidad basa, pues, en que el expresidente de la República se reunía en repetidas oportunidades con todos los directores regionales del país. Se premiaban incluso algunos directores, ¿esto es cierto? ¿Hay pruebas? Así es. Nosotros hemos demostrado documentadamente con más de 3.600 folios sobre estos temas. Y aparte de eso, hablamos de metas. Y acá tenemos documentos clarísimos, donde hablan. Por ejemplo, dice, como podrá usted apreciar, por los primeros 7 meses del año se ha alcanzado un acumulado total de 64.831 esterilizaciones AQB, lo cual nos sitúa en el 43% de la meta fijada en 150.000 para el año 97. Un crecimiento impresionante, además, en los números, ¿no? De haber sido 32.000 ligaduras de trompas en el año 95, pasaron a 81.000 en el 96 y 109.689 en el 97. Así es. Y lo más triste y lo terrible es que no existen los consentimientos informados. Es decir, cuando una persona va a ser intervenida quirúrgicamente, pues esta persona autoriza. Pero no en todos los casos, hay casos que sí autorizaron. Pues ciertamente, pero no nos ha demostrado el Ministerio. Ni de aquel entonces, el Ministerio de Salud, ni de aquel entonces, ni el actual. Como tal, no sabemos. O sea, usted no se opone al hecho que se usara este método como un método de control de natalidad, sino a la manera. En ambos casos, pero sobre todo en la forma. Primero, engañosa. Con un lenguaje pues muy engañoso, nada claro, porque hablar de una ligadura pareciera como que ato y desato, y lo cual no es así, porque esto es una mutilación, es un seccionamiento, y sobre todo de un órgano sano. Ahora, ¿Usted está en contra por razones religiosas de que las mujeres puedan optar por la ligadura de trompas? No. Yo tengo un profundo respeto por la libertad del ser humano. Pero no olvidemos que no existe libertad sin conocimiento. Y dentro de ese conocimiento y esa libertad, pues las personas optan por uno u otro método. Pero particularmente no los recomendaría. Ahora, ¿por qué no ha convencido su informe al Congreso? ¿Qué ha pasado? Bueno, allí viene lo paradójico y lo curioso. Pues lamentablemente, congresistas con mucho interés en que no se toquen a algunos personajes. Prácticamente estamos hablando del ex ministro Marino Costa Bauer, quien... por lo visto tiene una muy cercana amistad con el congresista Rey, quien a su vez convence a algunos miembros de la bancada de Unidad Nacional para que esto no se viera. Y también quiero dejar muy bien claro de que en la bancada de Unidad Nacional hay personas muy honorables. También las hay, pero también existen personas no tan honorables en todo caso. ¿A quién se refiere? Bueno, ustedes son periodistas y creo que entienden mejor el lenguaje, pero en este caso quiero ser puntual y decir de que lamentablemente este trabajo fue archivado, faltándose al debido proceso. Soy periodista, pero usted tiene su propia opinión sobre los miembros de la que fue su bancada. Pues sí, precisamente por eso digo, pero dejémoslo ahí en el limbo. Prefiero no dar nombres. Sí. ¿Usted se salió de su bancada por esta razón? Así es, precisamente por estas consideraciones de principios y de dignidad, porque no me parecía justo que un trabajo de tan importancia para el país
tenga que ser archivado o derivado a una comisión con el propósito de ser archivado. ¿Qué fue lo que más le impactó al momento de hacer este trabajo, de hacer estas averiguaciones, estas indagaciones sobre un caso como este, esterilizaciones de mujeres en zonas tan pobres y en condiciones tan antihigiénicas? Así es, donde han habido festivales, donde se han hecho intervenciones quirúrgicas en lugares inadecuados, donde no había un quirófano, donde el personal que se encargaba de hacer estas esterilizaciones no era un personal adecuadamente entrenado. Y ciertamente, es más, había un abandono postquirúrgico. En la fase recuperativa las personas se quejaban, se lamentaban y no había forma. Y estamos hablando de 18 muertes, que han sido hallazgos periodísticos. Y como tal, pues estamos hablando de temas mayores. ¿Por qué cree que Alberto Fujimori se fijó estas metas? ¿Por qué esta desesperación por llegar a un nivel determinado de mujeres esterilizadas? ¿Que había presión del exterior, presión de él? ¿Qué sucedía? Bueno, aparentemente podríamos hablar de presiones del exterior, pero sobre todo la responsabilidad es del presidente de la República, que es el que toma las decisiones. Y como tal, nosotros vemos, incluso en sus declaraciones, desde un 28 de julio, en que él da un mensaje a la nación y habla de que iban a ir a profundidad en estos temas de planificación familiar, entre ellos privilegiar el método definitivo, como son las esterilizaciones. Y frente a ello, pues definitivamente montan toda una estructura de poder y con un programa político de salud, un plan político de salud. Ahora, congresista, todo está perdido en el Congreso a lo que se refiere a este caso de las esterilizaciones No. y la investigación. ¿Qué se puede hacer? No, pues vengo recibiendo la adhesión y la solidaridad de muchos congresistas. Yo diría, en este momento somos la mayoría. ¿Y cuál es el procedimiento para que, por ejemplo, usted presente su informe y para que se pueda avanzar? En esta semana nosotros vamos a retomar el tema y precisamente estamos trabajando en el tema de las estrategias para que esto no quede allí, y creo que es importante que el país se entere de lo que ha pasado. Porque ha sido archivado. Sí, y ha sido archivado sin siquiera haber sido sustentado, es lo paradójico. Esto realmente nos recuerda a tiempos oscuros de la dictadura y pienso que la mayoría de los congresistas no estamos de acuerdo en que se tenga que andar en esos procesos y en esos términos. Congresista, muchas gracias, estaremos atentos a estas investigaciones. Gracias. Volvemos mañana con otro programa. El lunes, volvemos el lunes. Gracias.